La siguiente historia que les voy a contar ocurrió hace unos 5 años atrás. Verán, en el pueblo donde vivía, el sueño de la gran mayoría era conocer la capital, ya que se hablaba maravillas de Lima. Se decía que en Lima podías cumplir todos tus sueños, además que había trabajo para todas las personas. Todos querían ir a Lima, pero lo malo era que no tenían el dinero para pagar el pasaje, además de que no conocían a nadie por el lugar. En el pueblo se escuchaba hablar de un alemán que te podía llevar a Lima, siempre y cuando le ayudases con la carga. El alemán era un camionero y él llevaba cargas de una ciudad a otra. Diego quería conocer Lima. Le dijo al camionero si lo podía llevar, y el camionero le dijo que sí, pero no en ese momento, ya que no tenía ninguna entrega hacia ahí. Además, dijo que el viaje no le saldría gratis. Si quería llegar a Lima, debía ayudarle en el trabajo, y cuando lo mandase a una carga hacia allá, lo llevaría como pago por haberlo ayudado. Diego estuvo trabajando con el alemán unas semanas, hasta el punto de ya no querer ir a Lima, sino de volverse camionero. Como él había cambiado de idea y ahora quería ser camionero, le dijo al alemán que le enseñase a manejar un camión. El camionero le dijo que le enseñaría, pero eso sí, que no le pagaría por haberle ayudado, ya que con enseñarle a manejar sería su paga. Este aceptó y empezó a manejar el camión del alemán hasta que luego de un tiempo aprendió lo que se necesitaba para el oficio. Luego de un tiempo Diego perdió todo contacto con el alemán hasta que de pronto se enteró por gente que éste iba a dejar de ser camionero y se iba a regresar a su país. Si Diego no hubiese estado trabajando en Lima en ese momento, hubiera aceptado el puesto del alemán, pero su trabajo lo impedía. Sin embargo, el primo de este sí quería. Estaba interesado en conocer varios lugares y Diego le dijo que qué manera mejor que la de hacerse camionero, así que esa misma tarde fueron a buscar al alemán. Cuando encontraron a este, el joven le habló diciendo que su primo quería ser camionero y que él puede tomar su puesto, ya que se enteró que lo iba a dejar. El alemán vio a su primo y le dijo que no, que es muy joven y además no tenía la experiencia y ser camionero es peligroso. No obstante, ante la insistencia de Diego para ayudar a su primo, este aceptó, pero el acuerdo iba a ser el mismo que recibió Diego, que el alemán le enseñaría todo acerca de ser camionero a cambio que él le ayude con el transporte de las cargas. El primo aceptó con gusto, al fin su sueño iba a hacerse realidad, ser camionero. Luego que el primo de él estuviera trabajando unas semanas con el alemán, este le comentó que ciertos tiempos él tiene unas pesadillas que no lo dejan dormir toda la noche y que cuando esto ocurra, él le dirá que lo amarre lo más fuerte que pueda al asiento del auto con unas cadenas a tal punto que no se pueda mover, y una vez que lo amarre, se suba al techo del camión y escuche lo que escuche, no baje de ahí. Pero dio un gesto con la cabeza y asentó que sí. No habrá pasado más de una semana de la instrucción que éste le dio. Llegando una noche, el alemán llama al joven y le dice que presiente que iba a tener una pesadilla esa noche, y por eso lo debía amarrar lo más fuerte que pueda al asiento. Además le dijo que, oiga lo que oiga, no baje del camión, porque en el lugar donde están hay varios pumas, y si baja del techo, los pumas lo pueden atacar. Tal y como dijo el alemán, el joven lo amarró y se fue a dormir al techo del camión, hasta que, pasando alrededor de una hora, se empezaron a escuchar gritos. Pareciera que el alemán estuviera luchando con alguien. Esto le empezó a dar miedo. Estaba asustado en el techo, esperando a que el ruido se detuviera, al punto que ya se hizo de día, y el joven logró dormir pero pocas horas del cansancio. Lo primero que éste hizo fue bajar del techo del camión y ver cómo se encontraba el alemán. Para su sorpresa, el alemán estaba bien y no había sufrido ningún daño. El joven se preguntaba qué fue lo que escuchó en la noche. Pensaba que habían atacado a este. Luego de varias noches, la misma historia se repetía. El alemán le decía al joven que se vaya a dormir al techo y que no baje para nada. No vaya a ser que los animales le vayan a atacar. Poco a poco se le iba haciendo más común al joven escuchar esos fuertes gritos en la noche, así que dejó de tomarle importancia y seguía durmiendo. Hasta que una noche le empezó a doler bastante el estómago al joven y tenía necesidad de ir al baño. Además, sabía que por el lugar donde estaba no había ningún puma ni animal salvaje.
Luego de bajar y buscar un lugar donde hacer sus necesidades, se escucharon los gritos del alemán. Como de costumbre, cuando el joven terminó de hacer sus necesidades, iba a zumbirse para volver a dormir. Sin embargo, le ganó la curiosidad y se asomó para ver qué era lo que pasaba adentro. Al ver por la ventana del camión lo que vio, lo dejó bastante perplejo. Lo dejó asustado. En el lugar donde había dejado amarrado al alemán, en ese mismo sitio, había una bestia peluda queriendo liberarse de las cadenas. Ni bien el primo lo había visto, se subió al techo del camión asustado, esperando que los gritos se calmen y se haga de día y todo vuelva a la normalidad. Al amanecer, este se despertó con miedo y se preguntó si lo que vio en la noche fue un sueño o algo que en verdad pasó. Tenía miedo de bajar y decirle al alemán lo que había visto. Sin embargo, no le dijo nada y esa noche que regresaron al pueblo, el joven decidió dejar al alemán, perder el contacto totalmente y olvidarse de su meta de camionero. La persona que había tomado el puesto del alemán fue otra persona del pueblo, al cual, pasando unas semanas, habían encontrado muerto. Sin duda tomó la mejor decisión. Esta es una historia bastante conocida en mi localidad. Gracias por escucharla. Este relato me fue platicado por un conocido trailero al cual le tocó vivir esta terrible experiencia. Por el año 2006, mi amigo Manuel, trailero de una línea de transportes muy grande en la ciudad de Nuevo Laredo, la cual tenía rutas por toda la República Mexicana, y él tenía a su cargo la de México DF a Nuevo Laredo. Él, viviendo en la ciudad de San Luis Potosí, siempre tenía la oportunidad de llegar a visitar a su familia, ya que es la mitad del trayecto entre estas dos ciudades ya mencionadas antes. En una ocasión, uno de los compañeros que tenía una ruta que él no conocía se accidentó para mala suerte. Le tocó a él cubrir la ruta que desconocía por completo. La ruta era de México DF a la ciudad de Durango, y con una carga urgente se enfiló a su destino, solo que unos compañeros de su trabajo le advirtieron que en cierto tramo de la carretera que tuviera cuidado al circular por la noche, ya que se aparecía una mujer por la carretera pidiendo un aventón. Así pasó. El trailero, por descuido o por necesidad de llegar al destino rápidamente, había olvidado por completo las advertencias de sus colegas y pasó de largo. A cierta curva mencionada por sus colegas, recordó las palabras que le habían dicho y, como adrede, vio una mujer en la orilla de la carretera que estaba con una llanta, como si hubiera tenido un accidente. Él, como buen samaritano, hizo el intento de frenar para ayudar a la mujer, cuando a su mente volvieron las palabras de advertencia que, un día antes, le habían dado sus colegas. Prefirió seguir por el camino, pero la siguiente curva, para su sorpresa, se volvió a encontrar a la mujer a la orilla de la carretera. Pero esta vez se le quedó mirándolo con un cierto modo de reproche. Se le erizaron los vellos del cuerpo, tratando de pasar nuevamente por alto al alma en pena. Se quedó viendo el espejo retrovisor para ver la reacción de esta. Ya con el miedo encima por verla en 2 ocasiones en distintos lugares y ver que por el espejo retrovisor no se veía a nadie, lo que le esperaba era que al pestañear apareció dentro del camión, en el asiento del copiloto. Como cualquier experimentado operador de camión, siguió su camino sin voltear a verla más, solo mirando al frente. Por unos segundos estuvo pensando cómo reaccionar, que para él se sintieron como horas. Al ver de reojo, vio que esta mujer ya no estaba y dio gracias a Dios. Al llegar al destino y entregar su mercancía, regresó por otra ruta alterna, para no tener que volver a experimentar pasar por ese lugar. Prefirió renunciar a ese trabajo, porque el trauma lo dejó por mucho tiempo impactado, al grado de necesitar ayuda psicológica a causa de la impresión que tuvo por eso.
Es bien sabido que las presencias paranormales, como la manifestación de fantasmas y sus apariciones, ocurren de diversas maneras y formas. Esta es la historia de Don Peter. Él era un señor trailero de más de 55 años de edad que en sus largos años de camionero y chofer ya había transitado por casi todas las carreteras de México y Estados Unidos. Pero lo que vivió esa noche jamás lo olvidaría el resto de su vida. Don Peter viajaba en su camión tráiler de Tijuana Norte a La Paz Sur, con un recorrido de 16 horas con 45 minutos y con un total de 1,477 kilómetros de carretera asfáltica, entre rectas pronunciadas, curvas, así como cuestas bajadas y subidas. Largas cuestas para después de ahí llegar a un amplio paradero a la orilla de la carretera. Cabe mencionar que es un lugar solitario y desolado, y que solo es para estacionarse, a descansar, después de tan estresante recorrido por esas peligrosas curvas y columpios pronunciados. No hay restaurantes ni fondas, es un lugar muy solitario. Y bueno, a Don Peter le tocó llegar de noche a dicho paradero o estacionamiento y detuvo su camión para descansar y dormir un poco para después continuar el viaje. Cuando de pronto empezó a sentir movimiento en el camarote, de una manera muy brusca y por lógico despertó al instante para después sentir una respiración en la parte de atrás de la cabeza y una voz que le decía: vete, vete de aquí. Volvió en sí de un fuerte movimiento y salió apresurado para ver qué sucedía y asomando la cabeza hacia el interior de la cabina de manejo, no había nadie atrás con él. Lo primero que vio fue que las luces del camión se encontraban encendidas y los parabrisas comenzaron a funcionar sin motivo, así como otras luces del tablero. Temeroso, pensando que se trataba de alguna broma, se deslizó de la cabina del camión y apagó las luces y en eso estaba, cuando vio por el retrovisor del camión espejo a alguien vestido totalmente de negro. Cuando salió del camión ya no estaba. Nuevamente decidió intentar dormir terco y testarudo. Sin embargo, nuevamente empezó a sentirse movimiento en el camarote y esta vez despertó molesto y comenzó a decir injurias, groserías y maldiciones y todo lo que se venía a la cabeza. Sin otra opción, optó por retirarse del lugar. Al llegar a La Paz, ya de mañana, con el sol puesto, decidió en la entrada parar en el primer restaurante a la orilla de la carretera y se encontraba pensativo desayunando, cuando un colega trailero llegó después al mismo restaurante bastante visitado por los traileros, y éste empezaba a contar algo que llamaba la atención de los presentes. Hace algunas horas había pasado por ahí y había mucho movimiento policíaco y tenían acordonado con la cinta amarilla, esa que ponen cuando hay un accidente con fallecidos. Creo que hubo muertos ahí, en ese lugar, concluyó el camionero un tanto intrigado. Don Peter, sin hacer comentario alguno ni mencionar nada de lo que había pasado, por temor a burlas, prefirió guardar silencio y escuchar la historia, terminando de comer, sin dejar de pensar qué es lo que habría ocurrido ahí, pues era el mismo sitio donde él había estado horas antes, y había ocurrido aquel extraño suceso. Don Peter, una vez que llegó, compró el periódico como era su costumbre y vio en la sección de noticias policíacas. Esa madrugada en la que él había sido molestado en ese lugar, hubo un asalto a una familia que se encontraba descansando en su camioneta y también hubo la muerte de un trailero que había parado a descansar ahí, justo en ese lugar, poco después de que se había retirado Don Peter. Los criminales no habían sido aún identificados. Don Peter de inmediato pensó que a él le hubiera tocado ese mismo destino, si ese ser no lo hubiera espantado. Don Peter emprendió su camino de regreso al pasar, ya de día, justo por ese lugar, y solo pudo ver una vieja cruz de fierro que apenas se alcanzaba a observar y se detuvo para indagar en el lugar, llegando a la vieja cruz despintada, pero que se podía apreciar el nombre y fecha del fallecido
la cual decía que se trataba de un hombre de 30 años muerto por un accidente en el lugar 12 años atrás. Don Peter le agradeció. De vez en cuando, al frecuentar por ese lugar, le deja flores en un vaso con agua y se daba un tiempo para rezarle. Y bueno, esto es lo que los traileros cuentan.